¿Sentís que querés avanzar con toda tu fuerza, pero la vida te obliga a frenar justo cuando más ganas tenés de ir para adelante? Hoy quiero hablarte de una energía muy particular, intensa y profundamente transformadora. La unión entre Marte y Saturno, una combinación que ya se empieza a sentir con fuerza desde fines de marzo y que nos mete de lleno en un clima interno de presión, maduración, coraje, límites y decisiones. Y te lo quiero contar de una manera súper clara y profunda, para que no te quede solamente como un dato astrológico, sino como una herramienta real para entender lo que te puede estar pasando por dentro. Porque cuando Marte y Saturno se cruzan en nuestra experiencia, nada se vive liviano. No es una energía superficial, no es de esas que pasan como un viento suave y listo. Esta es una energía que se siente en el cuerpo, en el humor, en la paciencia, en la frustración, en las ganas de romper con todo, pero también en la posibilidad enorme de construir algo sólido de una vez por todas. Marte, simbólicamente, es el guerrero. Es la parte nuestra que quiere actuar, ir, conquistar, decidir, cortar, pelear, defenderse, afirmarse. Es la energía del deseo en movimiento. Es el fuego que dice, quiero esto, y sale a buscarlo. Es impulso, coraje, instinto, reacción, pasión, fuerza vital. Marte no piensa demasiado, empuja. Saturno, en cambio, es otra cosa. Saturno es el tiempo, es el límite, la estructura, la realidad que te pone condiciones. Es el maestro exigente. Es esa energía que no te dice que no por maldad, sino porque quiere que crezcas de verdad. Saturno te pide compromiso, paciencia, responsabilidad, madurez. No quiere brillo rápido, quiere base, quiere sostén, quiere verdad. Entonces, cuando estas dos energías se mezclan, lo que aparece dentro nuestro es una sensación muy particular. Tengo ganas de avanzar, pero no puedo hacerlo de cualquier manera. Quiero moverme, pero necesito ordenarme. Quiero resultados, pero el proceso me obliga a ir más lento. Y esto muchas veces se vive como frustración, como si el cuerpo te pidiera una cosa y la vida te impusiera otra. Por eso, esta combinación tiene tanta potencia psicológica, porque nos enfrenta a una de las lecciones más difíciles de aprender. No todo se logra empujando más fuerte. Hay momentos en los que crecer no depende de acelerar, sino de aprender a dirigir mejor la energía. Y eso, aunque cueste, es profundamente evolutivo. A nivel simbólico, para mí, esta energía representa al guerrero frente al sabio. O mejor dicho, al guerrero obligado a escuchar al sabio. Marte quiere salir corriendo con la espada en la mano. Saturno lo mira y le dice, antes de pelear, aprende a pararte bien. Antes de actuar, entende por qué lo haces. Antes de decir voy con todo, pregúntate si realmente estás listo para sostener lo que querés conseguir. Y esta imagen es hermosa, porque habla mucho de nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces queremos cambiar algo, dejar algo, empezar algo, animarnos a algo? Pero seguimos queriendo hacerlo desde la urgencia, desde la ansiedad, desde la reacción, desde la herida. Y Saturno aparece como esa parte de la realidad que nos muestra que si seguimos actuando así, vamos a volver a repetir lo mismo. Entonces, esta energía no viene a castigarte, no viene a arruinarte los planes, no viene a frenarte porque sí. Viene a mostrarte dónde tu impulso necesita madurar. Esto se puede sentir muy fuerte. Puede haber más irritabilidad, más impaciencia, más sensación de carga, de cansancio, de enojo contenido. Esa sensación de estar haciendo mucho y aún así no ver resultados inmediatos. Y eso duele, porque Marte quiere respuesta rápida, quiere acción y consecuencia, quiere mover una pieza y ver el cambio enseguida. Pero Saturno no funciona así. Saturno trabaja con procesos más lentos, más profundos, más estructurales. Por eso, una de las emociones más comunes de este tránsito es la frustración. No porque no haya energía, sino porque la energía encuentra resistencia. Y esa resistencia puede venir de afuera o de adentro. A veces se expresa como demoras, trabas, obligaciones, cansancio, responsabilidades que pesan. Otras veces se expresa como miedo, inseguridad, rigidez, autoexigencia, culpa, enojo reprimido. Me siento reidentificada estos días. Muchas personas bajo esta energía sienten que están más cortantes, más secas, más intolerantes o directamente más agotadas. Y sin embargo, atrás de todo eso, hay una oportunidad enorme, porque cuando Marte se encuentra con Saturno bien trabajado, nace una de las fuerzas más valiosas que podemos desarrollar, la voluntad sostenida. No la motivación del momento, no el entusiasmo que dura 2 días, no el arrebato emocional. Hablo de esa fuerza interna que te hace seguir incluso cuando no tenés ganas. Esa parte de vos que decide construir algo verdadero aunque lleve tiempo. Desde lo energético, esta combinación también tiene mucho para enseñarnos. Marte mueve la energía vital, la sangre, el impulso del cuerpo. Saturno densifica, condensa, enfría, estructura. Entonces, podemos sentir una mezcla rara entre activación y peso, como si hubiera un fuego, pero metido dentro de una armadura.
como si tuvieras ganas de explotar, pero al mismo tiempo algo te obligara a contenerte. Si esta energía no se canaliza bien, puede traducirse en tensión corporal, dolor, irritación, insomnio, contracturas, cansancio mental o una sensación de estar apretando demasiado. Por eso es tan importante no vivir este momento solamente desde la mente. El cuerpo necesita participar, necesita descargar, moverse, sacar. Marte necesita una vía y Saturno necesita orden. Entonces, todo lo que combine movimiento con constancia puede ayudarte muchísimo. Caminar, entrenar, ordenar espacios, hacer algo manual, limpiar, sostener una rutina, poner horarios, bajar ideas al papel. No hace falta hacer algo grandioso. Lo importante es que la energía no se quede adentro fermentando en forma de bronca o bloqueo. En lo espiritual, esta energía puede sentirse como una prueba iniciática, como si la vida te estuviera preguntando, ¿de verdad querés esto? ¿Estás listo para dejar de actuar por impulso y empezar a actuar con conciencia? ¿Estás preparado para hacerte cargo de tu poder? Porque Marte tiene que ver con el poder personal, pero Saturno tiene que ver con la responsabilidad que implica usarlo bien. Y esto me parece clave. Mucha gente quiere manifestar, avanzar, expandirse, crecer, abrir caminos, pero no siempre estamos listos para sostener lo que pedimos. A veces queremos cambio, pero no disciplina. Queremos resultados, pero no proceso. Queremos claridad, pero no incomodidad. Y esta energía viene justamente a ordenar esa contraindicación. No te dice que no podés, te dice que podés, pero hacelo de verdad. Entonces, ¿cómo aprovechar este momento? Primero, frenando la reacción automática. Si sentís enojo, impulso, ganas de salir corriendo a resolver algo ya mismo, pará y respira antes. No para reprimirte, sino para elegir mejor. Segundo, ordenando prioridades. Esta no es una energía para dispersarte en 20 cosas. Es una energía para elegir una o dos cosas importantes y comprometerte de verdad. Tercero, aceptando que hay procesos que no se pueden forzar. Y eso no es resignación, es inteligencia. También puede ser un momento muy potente para cortar con hábitos que te desgastan. Marte da la decisión, Saturno da la constancia. Si hay algo que venís pateando hace rato, esto puede ayudarte a decir basta de una manera más firme. No desde el capricho, sino desde una decisión madura. Elecciones. Lo mismo con proyectos, trabajo, vínculos, límites personales. Todo lo que necesite estructura, coraje y sostén puede crecer muchísimo bajo esta energía. Ahora, ¿qué conviene evitar? Las decisiones tomadas desde la bronca, las discusiones por descarga, la necesidad de controlar todo, la autoexigencia excesiva. Esto me re pega a mí. El castigo interno. También evitar querer resolver años de proceso en 2 días. Y sobre todo evitar pensar que si algo cuesta, entonces no es para vos. A veces cuesta porque te está pidiendo otra versión tuya. En este tipo de energía, una de las mayores trampas es la dureza con uno mismo. Porque Saturno, mal vivido, puede volverse una voz interna muy cruel. Y Marte, mal canalizado, se vuelve violencia dentro o afuera. Entonces es importante que la disciplina no se transforme en castigo, que la estructura no se convierta en cárcel, que el compromiso no sea una forma de maltrato. La clave está en encontrar un punto medio, firmeza con conciencia, fuerza con dirección, acción con propósito. Y acá entra el trabajo interno más profundo. Esta energía nos obliga a preguntarnos, ¿desde dónde actuamos? ¿Estoy peleando una batalla real o una herida vieja? ¿Estoy queriendo avanzar porque de verdad lo deseo o porque siento que debería? ¿Estoy sosteniendo algo por amor propio o por miedo a fallar? Marte y Saturno juntos pueden sacar mucha verdad a la superficie, porque cuando el impulso choca con el límite, se revela el fondo. Puede ser muy buen momento para escribir, hacer introspección, revisar patrones de enojo, relación con la autoridad, vínculo con el esfuerzo, con la frustración y con el tiempo, porque no todos vivimos los frenos igual. Hay personas que ante un límite se ordenan y otras que explotan. Hay personas que cuando algo demora perseveran y otras se sienten rechazadas. Todo eso se activa ahora. Por eso, más que pelear contra la energía, conviene escucharla. Preguntarte qué te está mostrando, dónde necesitas crecer, dónde seguís reaccionando como antes, dónde ya no podés seguir improvisando con algo que te importa de verdad. Y como sé que te gusta tener también una herramienta concreta para trabajar esta vibración, te voy a dejar un ritual simple, potente y bien conectado con esta energía. Busca un momento tranquilo, idealmente de noche. Vas a necesitar una vela roja, una vela negra o gris, un papel y una lapicera.
Primero encendé la vela negra o gris que representa a Saturno y decí en voz alta: hoy elijo orden, madurez, estructura y claridad. Después encendé la vela roja que representa a Marte y decí: hoy elijo fuerza, coraje, decisión y movimiento. Respira profundo unas cuantas veces y en el papel escribí una situación de tu vida donde sentís que querés avanzar pero algo te frena. Escribíla con sinceridad, con ganas, bien desde adentro. Después, abajo escribí 3 pasos concretos, reales y posibles para empezar a ordenarte en eso. No 3 deseos, 3 acciones, aunque sean pequeñas. Después, apoyá las manos sobre el papel y repetí: convierto la frustración en fuerza, el impulso en dirección y el miedo en compromiso. Quédate unos minutos sintiendo eso en el cuerpo. Cuando termines, dobla el papel y guárdalo en un lugar importante para vos. Ese ritual no hace magia por sí solo. La magia la haces vos cuando empezás a actuar distinto. Y no te pongas ninguna excusa. Si no tenés esas velas de colores, usa una blanca, cualquiera, una velita de noche. No hay que ponerse trabas. Y ahora, vamos a lo nuestro. ¿Cómo nos pega esta energía signo por signo? Aries, esta energía te atraviesa de lleno. Marte es tu regente, así que todo esto te toca directo. Podés sentirte con muchísimas ganas de avanzar, pero al mismo tiempo con una presión enorme, como si la vida te obligara a madurar, sí o sí. Vas a tener que aprender a no reaccionar por bronca. Todo lo que hagas con paciencia y dirección puede darte resultados muy sólidos. Pero si te apurás, podés chocar fuerte con tus propios límites. Tauro, para vos esta energía puede sentirse incómoda porque te mueve de lugares donde ya estabas instalado. Te empuja a actuar, pero al mismo tiempo te pide orden. Puede ser un gran momento para cambiar hábitos, reorganizar tu vida y dejar de sostener cosas que ya te pesan. No te conviene resistirte por costumbre. Si soltás un poco la rigidez, podés construir algo mucho mejor. Géminis, esta combinación puede ponerte la cabeza acelerada. Ideas, pensamientos, conversaciones internas, ganas de moverte. Pero el desafío va a estar en bajar todo eso a tierra. No alcanza a compensar. Necesitas foco. Elegí una dirección y comprométete con eso. También cuida mucho cómo decís las cosas porque podés estar más filoso o más impaciente de lo normal. Cáncer. Para vos esto te puede mover bastante el mundo emocional y también temas de seguridad, familia, sostén y pertenencia. Puede haber sensación de exigencia, de estar teniendo que crecer más rápido de lo que te gustaría. Pero esta energía también te puede ayudar a fortalecer tu mundo interno. No te cierres, no hagas berrinche emocional, canaliza lo que sentís en acciones concretas que te den estabilidad. Leo, esta energía puede servirte muchísimo para ordenar tu fuego. Tenés impulso, creatividad y fuerza, pero ahora necesitas estructura. Todo lo que vengas queriendo hacer y no terminás puede empezar a tomar forma si dejas de depender solo de la inspiración. El desafío está en no vivir los límites como una humillación. A veces el límite no te apaga, te afina. Virgo, esta combinación puede resultarte bastante útil porque dialoga bien con tu necesidad de orden, método y mejora, pero igual hay un riesgo, volverte demasiado exigente, demasiado duro, demasiado controlador. La idea no es que hagas todo perfecto, la idea es que avances. Si usas esta energía con inteligencia, podés ordenar una parte importante de tu vida y sentir más fuerza interna. Libra, Saturno viene trabajando muy fuerte en vos, así que esta energía puede sentirse pesada, seria, exigente. Marte te enfrenta a decisiones, límites y afirmación personal. Puede haber tensión en vínculos porque ya no va a ser tan fácil quedar bien con todo el mundo. Y eso está bien. El aprendizaje para vos es dejar de negociar tanto con vos mismo. Elegirte también es equilibrio. Escorpio, para vos esta energía puede ser intensa pero muy poderosa. Te da capacidad de profundidad, resistencia y transformación. Si la usás bien, podés hacer avances enormes en tu vida personal, emocional o laboral. Pero si la encerrás adentro, puede volverse bronca, resentimiento o tensión acumulada. Tu clave está en usar la fuerza para sanar, no para endurecerte más. Sagitario, esta combinación te baja un poco a tierra. Y esto puede no encantarte, porque vos querés expansión, movimiento, horizonte. Pero ahora la vida te dice bárbaro, anda por eso, pero arma estructura. Es un gran momento para comprometerte con algo que de verdad te importe y dejar de saltear etapas. Menos impulso disperso, más construcción consciente. Capricornio, esta energía te resulta familiar porque Saturno es tu regente y entendés bastante bien lo que significa sostener, trabajar y construir. Marte suma fuerza y empuje, pero también puede aumentar la rigidez. Ojo con querer controlar todo, no todo se resuelve apretando más. A veces también necesitas aflojar un poco para que las cosas respiren. Acuario, esta energía puede empujarte a concretar ideas, proyectos, decisiones o cambios que venís pensando hace tiempo. Pero la gran lección para vos es pasar
pasar del concepto a la acción real. Tenés visión, pero ahora necesitas forma. También puede haber cierta incomodidad con normas, límites o estructuras externas. La clave es no pelearte con toda forma. Crea la tuya. Piscis, para vos esta energía puede sentirse rara porque mezcla sensibilidad con exigencia. Marte te impulsa a moverte, mientras Saturno te pide que dejes de escaparte o de postergar. Puede ser un momento muy importante para darle forma real a algo que venís soñando hace tiempo, pero necesitas compromiso. Intuición sin acción queda en fantasía. Y vos ahora podés bajar mucho más de lo que imaginas. En el fondo, esta energía nos deja una enseñanza muy humana. Nos recuerda que tener fuerza no alcanza, que desear algo no alcanza, que incluso tener talento no alcanza. Hay momentos en la vida en los que el verdadero crecimiento aparece cuando aprendemos a sostener, cuando dejamos de reaccionar como siempre, cuando elegimos actuar con más verdad, más madurez y más dirección. Si sentís que estos días estás más sensible, más cansado, más rígido, más exigido, más impaciente o más confrontando con ciertas cosas, no te asustes. No necesariamente estás mal. Tal vez estás creciendo. Tal vez la vida te está mostrando que ya no podés queriendo lo nuevo con herramientas viejas. Tal vez estás entrando en una versión más fuerte de vos. No más dura, más sólida. Y eso lleva tiempo, lleva práctica, lleva conciencia. Así que, si esta energía te está tocando, mi consejo es simple, no te apures, pero tampoco te duermas. No explotes, pero tampoco te calles todo. No abandones, pero tampoco te esfuerces sin sentido. Escucha qué te está pidiendo la vida y responde desde un lugar más adulto, más claro, más comprometido. Porque Marte y Saturno juntos pueden sentirse duros, sí, pero también pueden darte una de las fuerzas más valiosas de todas, la de construir una vida más alineada con quien realmente sos. Si llegaste hasta acá, te agradezco un montón. Déjame en los comentarios en qué área de tu vida sentís esta mezcla entre ganas de avanzar y sensación de freno. Quiero leerte. Y si este video te ayudó a entender algo que venías sintiendo y no sabías cómo nombrar, déjame un like, compartilo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete porque se viene contenido muy profundo para seguir entendiendo las energías de este tiempo y usarlas a favor de nuestro crecimiento.